buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de continuar en esta hermosa labor de estudiar su bendita y poderosa palabra. En esta ocasión vamos a continuar desarrollando el estudio de la primera carta que escribió el apóstol Juan. En esta ocasión vamos a finalizar el capítulo número 2 y vamos a estudiar los versículos 27, 28 y 29. Y sin más preámbulo, lo invito para que usted por favor tome su Biblia y juntos podamos leer el versículo número 27. Dice así: Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí en este versículo número 27, el apóstol nos recuerda que todos aquellos hijos de Dios, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido de su unción. Esa palabra unción, como ya lo vimos en otros estudios anteriores, hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Entonces, en pocas palabras, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que somos verdaderamente hijos de Dios, hemos recibido de su Santo Espíritu, de su Espíritu Santo. Mire lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Leamos el versículo 16 y 17. El Señor Jesús hablando dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor Jesucristo, cuando habla del otro consolador, hace referencia, o se está refiriendo mejor al Espíritu Santo de Dios. Cuando habla ya en el versículo 17 diciendo el Espíritu de verdad, es otro de los nombres que se le da al Espíritu Santo de Dios. El apóstol nos está recordando en este versículo número 27 que nosotros, todos aquellos nacidos de nuevo, hemos recibido de parte de Dios a su Santo Espíritu. Pero continuemos, dice que no solamente lo recibimos, no solamente recibimos su Espíritu Santo, sino también nos dice que ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ahora el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y eso dice, eso nos enseña la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, en el versículo 19, dice lo siguiente, hace una pregunta. Recuerda que no solo le está hablando a la iglesia de Corinto, le habla a usted y me habla a mí también. Y dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, aquí el Señor nos da ese mensaje claro, que no solamente recibimos el Espíritu Santo de Dios, nosotros que hemos nacido de nuevo, sino que también el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Es una bendición, es una alegría saber que el Espíritu Santo de Dios habita en los hijos de Dios. Y como siempre le digo, si usted no ha nacido de nuevo, una vez más lo invito para que se arrepienta de sus pecados, para que confiese sus pecados delante del Señor, no de los hombres, para que se arrepienta, pero también para que se aparte de ellos y para que confiese con su boca y con su corazón de que el Señor Jesucristo es su Señor, que el Señor Jesucristo murió en una cruz por usted y por mí, y que Dios Padre le resucitó de los muertos y Él está sentado a la diestra del Padre en este momento. Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, según lo que nos enseña aquí el apóstol Juan, no necesitamos nuevas enseñanzas. Tristemente hoy en la iglesia se quieren recibir nuevas revelaciones,
nuevas enseñanzas. Mire lo que nos dice, la Biblia nos dice en ese versículo que leímos, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero aquí no está hablando de que no tengamos a alguien, por ejemplo, que nos enseñe la palabra de Dios. No, no nos está hablando de nuevas enseñanzas. Todo ya está revelado, mi amado hermano. Todo está aquí en este libro llamado la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos, lo que necesitamos ya está en la Biblia. No necesitamos nuevas enseñanzas, porque todo lo que necesitamos está en la Biblia. Tristemente, hay muchos creyentes, entre comillas, muchos apóstoles, profetas, maestros, pastores, que todos los días están añadiendo algo nuevo a sus enseñanzas. Y eso es completamente antibíblico. Usted y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos meditar en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios se encarga en enseñarnos en base con lo que ya está escrito en su palabra. El Espíritu Santo de Dios nunca nos va a dar una enseñanza fuera de su palabra. No nos va a dar una enseñanza nueva que no vaya conforme a su palabra. En la carta que se escribió a los hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice lo siguiente: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor? A través de su bendita palabra. Pero quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir que usted y yo no debamos prepararnos. Esto no quiere decir que usted y yo no estudiemos. No. Si usted ha recibido el llamado del Señor, debe prepararse. Y así no lo haya recibido, usted tiene la obligación delante de Dios y delante de sus hermanos en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, de prepararse. El Señor nos ha guiado en este ministerio, creciendo en el conocimiento de Dios, de poder llevar estos mensajes de una manera clara, sencilla y práctica para que usted aprenda también junto con nosotros de la palabra del Señor. Y esto que estamos haciendo es aprender juntos. Debemos de prepararnos, tenemos el deber de preparar. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos instruye sobre todo lo que necesitamos saber. Y el Espíritu Santo nunca nos enseñará algo que esté fuera de las Escrituras. Nunca. Porque dice la misma Biblia, el apóstol Juan dice allí que la unción, haciendo como la unción misma, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. El Espíritu Santo siempre nos va a enseñar sobre la verdad y no la mentira. Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el versículo 26, dice lo siguiente, el Señor Jesucristo hablando: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿quién? El Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar conforme a la Biblia. El Espíritu Santo nos va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso que oímos desde el principio, como el mismo apóstol Juan nos lo ha enseñado. Y así, como el Espíritu Santo nos ha enseñado, debemos de permanecer en Cristo. Usted y yo, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, debemos de permanecer en Cristo. Así nos lo enseña, dice permanecer en Él, dice el versículo 27. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, o mejor leámoslo desde el 4 hasta el 5. El Señor Jesucristo dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Y explica, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, así tampoco ustedes y yo no podemos llevar fruto si no permanecemos en el Señor. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, ¿quién? El que permanece, lleva mucho fruto. Y al final dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Continuemos. Versículo número 28. Y dice así,
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No nos alejemos de él avergonzados. El versículo 28, en aquí el apóstol nos hace a cada uno de nosotros una exhortación, nos anima a permanecer en Cristo. Dice, ahora hijitos, se está hablando a todos aquellos creyentes nacidos de nuevo, dice, permanezcan en Él. ¿En quién? En Cristo. Usted y yo debemos de permanecer en Cristo. Recuerde que permanecer esa palabra, como usted lo lee allí, la palabra griega es la palabra meno, que traduce literalmente quedarse. Quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse en una relación. En este caso, quedarse en Cristo. ¿Y cómo yo me quedo en Cristo? ¿Cómo yo permanezco en Cristo? A través de la obediencia a Él. Nuevamente, el Evangelio según San Juan, versículo que leímos anteriormente, ¿recuerda? El capítulo 15, versículo 4 al 5 dice que debemos de permanecer en Él. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco si no permanecemos en, si no permanece en la vid, si usted y yo no permanecemos en Cristo, no vamos a llevar fruto. Porque el que si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto porque separados de Él, ¿de quién? De Cristo, nada podemos hacer. Es, es hasta chistoso encontrar creyentes y encontrar cristianos, personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, que creen que pueden hacer lo que ellos quieran separados del Señor Jesús. Cuando la Biblia es clara y nos invita a permanecer en Cristo, a estar en Él. Y si yo no permanezco en Cristo, pues nada voy a poder hacer, absolutamente nada, ni en mi familia, ni en mi economía, ni en mi salud, ni en mi ministerio, nada. Todo será vano. Todo lo que yo haga apartado de mi Señor Jesucristo no tendrá ningún fruto. ¿Y por qué el apóstol Juan acá nos exhorta, nos anima a permanecer en Cristo? Para que estemos confiados, para que usted y yo, hermano, estemos confiados en el día en el que Él se manifieste. Esa palabra, manifieste, la palabra griega fanero, como usted lo lee allí, traduce hacer visible, hacer claro, hacer manifiesto, hacer conocido algo o alguien. Y cuando ese día venga, que debo decirlo, está más cerca de lo que usted y yo pensamos, ese día podamos estar confiados porque permanecemos en Él. Por eso el apóstol nos invita a estar, a permanecer en Cristo, para que estemos confiados en el día en que Él, nuestro Señor Jesucristo, se manifieste. Mire lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, allí en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es la misma palabra que leímos en allí anteriormente en Juan. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, ustedes y yo, también seremos manifestados con Él en gloria. Hermano, debemos de permanecer en Cristo para que cuando, como dice aquí la Escritura, cuando se manifieste tengamos confianza, estemos confiados para que en su venida, aquí está hablando de su segunda venida, está hablando de su segunda venida, esa palabra para segunda venida que se usa es para su parausía. Cuando venga el Señor por segunda vez, que vuelvo y lo repito, ese día está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Muchos piensan que eso está lejos, pero no, Señor, no nos equivoquemos. Ese día está más cerca de lo que usted y yo podemos llegar a pensar. Entonces, para que el día de su segunda venida, cuando Él sea en su segunda venida se efectúe, no sintamos vergüenza, no seamos avergonzados delante de Él. No nos avergoncemos de Él. Por eso el apóstol nos invita a permanecer en Cristo, a permanecer en Él. ¿Y cómo yo permanezco en Él? A través de la obediencia a mi Señor, o la obediencia al Señor Jesucristo. Versículo número 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que ha nacido de nuevo, si usted y yo hemos nacido de nuevo, debemos de tener claridad de este concepto. ¿De cuál concepto?
que Él es justo, que Cristo es justo. Esta palabra que se usa aquí para justo es la palabra griega dikaios, que traduce rectitud, que traduce un estado de ser recto, de conducta recta. Rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta. Y en este caso se usa para nuestro Señor Jesucristo porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es la norma para usted y para mí y para todos los hombres a seguir. Porque Él es el único justo. La Biblia nos enseña que no hay ni un justo, pero Él es el único justo. Y el mismo apóstol Juan, allí en la primera carta que estudiamos, en el capítulo 2, empezando el capítulo 2, llama a nuestro Señor Jesucristo justo. Y mire lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es justo. Él es el único justo, hermano. Entonces usted y yo, si hemos nacido de nuevo, debemos de tener claridad en este concepto. ¿Cuál es ese concepto? Que el Señor es justo, que Jesucristo, que Cristo es justo. Pero también debemos de conocer lo siguiente. Aparte de que debemos de tener claridad que nuestro Señor Jesucristo es justo, también debemos de conocer lo siguiente, y es, los que hacen justicia. Esa palabra justicia es la palabra griega dikaitsune, como usted lo lee allí, que traduce literalmente equidad, carácter o cualidad de ser recto. Si usted y yo hacemos justicia, si usted y yo tenemos esa equidad, tenemos ese carácter o esa cualidad de ser rectos, todos los que hacen lo que es justo, como lo vamos a ver, digamos, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 18. Mire una de las características de hacer justicia. Dice el Señor Jesucristo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, está haciendo justicia. Cuando busco la gloria de Dios, cuando mi propósito es buscar la gloria de Dios, estoy haciendo justicia. Así como no lo define aquí en nuestra carta. Estoy teniendo un carácter o esa cualidad de ser recto, porque la gloria no me pertenece a mí. Hacemos este trabajo no para buscar nuestra propia gloria, sino para buscar la gloria de nuestro Señor. Y dice la Biblia para finalizar, si sabéis que Él es justo, sabed que también que todos los que hacen justicia son nacidos de Él. Es nacido de Él. Son hijos de Dios. Son nacidos de nuevo. Son nacidos de Dios. Con esto finalizamos este capítulo número 2 y damos la gloria a nuestro Señor. Porque ya en el próximo video pasaremos a desarrollar el capítulo número 3. Gracias, Señor Jesús, porque es por ti, solamente por ti que vamos avanzando. Despacio, pero como dicen por ahí, con buena letra. De una manera clara, sencilla y práctica. Quiero invitarlo para que, por favor, si este video ha sido de edificación para su vida, compártalo. Compártalo con sus amigos, allegados, vecinos, hermanos en la fe. Compártalo. No lo deje ahí solamente en su celular cuando se lo comparten, cuando le aparece la notificación. No, compártalo. El Señor hará la obra. Y quiero invitarlo, como siempre, para que se suscriba a nuestro canal. Suscríbase, toque allí la campanita, creciendo en el conocimiento de Dios, así se llama nuestro canal, para que siga siendo partícipe de estas enseñanzas, para que usted pueda tener acceso a todos los videos que hemos subido. Ya llevamos bastantes videos haciendo estos estudios. Tenemos varios estudios que usted los puede ver allí en el canal. Entonces, lo invito para que se suscriba. Recuerde que estamos estudiando la primera carta que escribió el apóstol Juan. Hemos terminado con este video el capítulo número 2 y en el siguiente empezaremos con el capítulo número 3. No se lo pierda. Lo invito para que continúe allí siendo fiel y aprendiendo cada día más del Señor. Recuerde, subimos material los días jueves y sábados después de la medianoche. Y lo invito para que no se pierda cada uno de estos videos. No me queda más sino decirle gracias, gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar
Un abrazo y mil bendiciones. Y si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.